bienvenidos y bienvenidas a Bermú Cine Club, un espacio donde vamos a charlar de cine y que forma parte del proyecto Algo que se mueve, una plataforma donde podés ver cine pensado, curado, especialmente para que tenga toda la importancia que necesitan las películas. Entonces es una plataforma sin catálogo, se ve solamente una película a la vez y ahora tenemos el honor de presentar Los Incrédulos, codirigida por Máximo Ciambella y Damián Coluccio, con quien estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Estoy contento porque me están tratando súper bien y contento también por el espacio, que me parece súper importante que haya plataformas que divulgan este tipo de películas que a veces es difícil de mostrar. Así que, nada, buenísimo, celebro eso. Total, aparte, pienso que hay algo como muy interesante de la plataforma, que es un poco esta cosa de hacer circular, ¿no? Tratar de simular el boca a boca con esta figura, que es alguien que la mueve, de bueno, poder anotarse ahí, generar su propio link, su propio código y también llevarse una retribución por difundir el cine, que es como, bueno, un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Está buenísimo, que propone tipo una comunidad, lo cual también se celebra las Me comunidades. gusta la palabra que elegiste, comunidad. Vos aparte haces comunidad con Máximo, valga la redundancia, ¿no? Sí, hacemos una comunidad con Máximo desde hace mucho. ¿Hace cuánto se conocen? Y nos conocemos hace 30 años más o menos, sí, hace mucho. Y nada, somos amigos y laburamos juntos también hace 20. Un montón. Sí, Toda una vida. sí. ¿Y cómo es codirigir con un amigo? Y es muy divertido porque además las películas que hicimos hasta ahora parten de una aventura de dos amigos que salen a buscar una película. Las dos, El Árbol Negro y Los Incrédulos, las dos que hicimos juntos, parten un poco de eso. Entonces, nada, sentirte acompañado de una aventura con una persona que querés tanto lo hace mucho más divertido. Como te expones más, ¿viste? Y está buenísimo. O sea que no hay muchas discusiones sobre cómo van a hacerlo, digo, se entienden bien y van para adelante. Bueno, claro, eso creo que es una virtud o una ventaja, digamos, una ventaja de conocernos de hace tanto tiempo, de ser tan amigos, como nos podemos decir medio cualquier cosa. Entonces, si no estamos de acuerdo con algo, está todo bien, o sea, podemos decir cualquier cosa. Perfecto. Buenísimo. Sí, total, esa es la que va. ¿Y cómo fue un poco la experiencia? O sea, me interesa saber en realidad cómo fue ese inicio con El Árbol Negro como antesala antes de llegar a Los Incrédulos, porque pasó por algunos espacios también de exhibición que fueron interesantes. Sí, sí, El Árbol Negro, sí, tuvo un recorrido que estuvo bueno por festivales acá y afuera. Eh, También fue una película que tardamos unos 7, 8 años en hacerla, que arrancó igual que Los Incrédulos, arrancó como ir a buscar algo que no sabíamos bien qué era, pero teníamos la necesidad de estar un poco en la ruta, un poco buscando como una otredad, ¿viste? Como algo que sea distinto a nosotros y que eso nos ponga en un lugar y que nos permita de alguna manera contar algo de nosotros y de lo que estábamos filmando. Y antes de terminar El Árbol Negro, arrancamos con Los Incrédulos, fue medio en paralelo, y después como El Árbol Negro, nada, fue medianamente bien recibida en festivales, medio que Los Incrédulos la encajonamos un cachito y después vino la pandemia. Y después de eso seguimos con Los Incrédulos. Pero bueno, fue bastante largo. Que me parece que estuvo bueno porque fue necesario para la película, porque las películas de este tipo, cuando tardás tanto tiempo en hacerlas, es inevitable que vos cambies, que la película cambie, que tu visión del mundo y del cine cambie. Entonces, creo que el gran desafío de este tipo de películas es
poder llevarla a cabo, poder seguir, que siga viva y que le puedas encontrar la vuelta. Y creo que nada, la hicimos con los dos, eso, con las dos películas pudimos encontrarle la vuelta de maneras distintas, porque son películas distintas. Y si bien el método de producción es parecido, nada, los personajes son distintos y son personajes reales. De hecho, nosotros veníamos de hacer El Árbol Negro con una comunidad com en Formosa, donde Martín es el protagonista, y nosotros encaramos Los Incrédulos, que no se llamaba Los Incrédulos en ese momento, con el mismo ímpetu que habíamos encarado El Árbol Negro, y nos chocamos con un paredón gigante porque era totalmente distinto, era otra persona, era otro lugar, nosotros éramos otras personas. Así que nada, eso fue interesante también, darse cuenta de eso en la marcha, ¿viste? Como bueno, no puedes hacerlo igual, y está muy bien. Aparte realmente habitan las películas, porque para estar tanto tiempo filmando un mismo proyecto, digo, hay algo del habitar que me parece que es importantísimo en el proceso. Sí, totalmente, y nos re gusta, porque además nos terminamos haciendo amigos con las personas que filmamos. Y sí, lo de habitar, sí, porque bueno, con Los Incrédulos fueron también 8 o 9 años de ir y venir. En El Árbol Negro nos quedamos allá, o sea, hicimos lo mismo, empezamos a ir y a venir, pero después nos instalamos allá 3 meses y ahí me acuerdo que filmamos lo más grueso de la película. Y con Los Incrédulos fue más de ir y venir. O estábamos una semana y volvíamos. Pero bueno, en un momento la encajonamos a la película porque no sabíamos bien cómo contarla, básicamente, cómo encontrar la película. Porque son películas que se encuentran, se van a buscar este tipo de películas, ¿no? ¿Y Néstor cómo aparece? O sea, ¿cómo conocen a Néstor? ¿Cuándo es la primera vez que lo ven? Nosotros íbamos mucho de vacaciones en Semana Santa a San Marcos. Okay. Y un amigo nos cuenta que existía Néstor. Nos dice, che, hay un chabón que nada, tiene un templo gigante en San Marcos y que salió hace poquito de la cárcel y nada, es re interesante, no sé, entonces lo fuimos a conocer. Y cuando llegamos a la casa estaba él con un traje y una bola gigante al lado de él. Y nos empezó a hablar de la bola, de este átomo, de la sanación, que él quería devolverle la fe a la humanidad, que la fe era energía y que él confiaba en eso y que la iba a enterrar, creo un 25 de julio, con un helicóptero, la iba a llevar a su templo. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que volver a filmar cuando la llevan un helicóptero a su templo. Y ahí un poco lo conocimos, empezamos a conocer a Néstor y bueno, empezamos a viajar. Fuimos a ese viaje, no estuvo el helicóptero, pero lo sorprendente es que había mucha gente, había como 100 personas. O sea, que esa primera vez que ustedes lo vieron, ya se dieron cuenta que iban a hacer una película. Nos dimos cuenta que queríamos filmarlo. Claro. La película después, nada, sí, o sea, nos dimos cuenta de que queríamos hacer una película, pero no sabíamos qué película iba a ser. Y tampoco lo conocíamos tanto a Néstor, entonces también estas películas también requieren de un intercambio porque hay alguien que te abre su vida en cierto punto. Entonces, en ese abrir de su vida también pone condiciones. Total. Entonces, nada, eso lo fuimos medio que viendo en el correr de los años que estuvimos haciéndolo. Pero bueno, un poco aparece así, Néstor, aparece por un amigo que lo fuimos a conocer y nada, nos sorprendió su forma de hablar y esa bola gigante que tenía al lado de él, en el patio de su casa. Sí, es fascinante. O sea, la esfera es fascinante. Sí. Como, de hecho, me dan ganas como de tocarla. O sea, cuando la vi, por cómo está filmada también, es como que tiene algo que yo decía, bueno, ¿de qué? O sea, ¿qué es todo esto que tiene? ¿Y cómo se hizo? ¿Y cuánto tiempo se demoró en hacer esa bola? ¿Cuánto pesa? O sea, como que hay un montón de data que uno quiere saber. Es pesadísima, pesa casi 1000 kilos, es muy pesada. Es muy pesada. Es un montón. Sí. Y tiene 2 metros de diámetro y está hecha toda de botellas de PET desde el inicio. O sea, es toda maciza. Y después al final la recubrió con imanes de neodimio, que son los imanes de las computadoras, de los discos rígidos. Porque esos imanes iban a ser los encargados de controlar la gravedad
para que las naves espaciales que venían a rescatarnos de todo este mundo de caos pudieran bajar bien. Entonces, después estaban recubiertas con eso. Me acuerdo que cuando la empujamos por primera vez, yo me corté porque no sabía que... O sea, me quería empujar y claro, tenía alambres y todo, que lo vi después un poco. Pero sí, fue fascinante. ¿Y eran 100% incrédulos cuando apenas arrancaron? Y un poco sí, pero creíamos y seguimos creyendo en algo del hacer, ¿viste? Del ir por lo que vos querés. Que me parece que un poco eso es el gran acierto de hacer algo que no tiene ningún tipo de rédito económico, solo hacerlo. Porque nosotros nos mirábamos y decíamos, che, hoy es martes a las 10 de la mañana de un día normal y estamos arriba de una montaña empujando una bola. Era como raro, ¿viste? Pero después, si no es que estaría en mi casa tomando mate o trabajando en otro, no sé, otra cosa. Y la verdad que estaba bastante bueno, te pones a verlo a la distancia un poco. Pero no, a lo que me preguntabas si éramos incrédulos, creíamos en su, y creemos en sus ganas de hacer algo, ¿viste? Como y que no tenga ningún beneficio económico. Que son las mismas ganas que tienen ustedes de hacer una película Totalmente, durante 8 o 10 años. Totalmente, sí. Así que, sí. Ahí hay una fascinación. Y ahí entran ustedes, vos mencionabas, como decías, algo así como, bueno, cómo nos involucrábamos también, cómo se involucran ustedes como personajes. Y yo decía, bueno, cuando la veía decía, sí es una película sobre Néstor, pero no me queda claro al mismo tiempo. Digo, No. hay algo ahí de la figura de ustedes que también está como muy presente y también me preguntaba, ¿esto les dirigía también a ustedes de alguna manera la mirada? Digo, ¿cuánto de intervención tenía él con esta fascinación que generan los demás? Sí, mira, yo creo que no hicimos la película que Néstor hubiese querido, hicimos la película que queríamos hacer nosotros. Bien. Para hacer la película que queríamos hacer nosotros, tuvimos que entrar nosotros como personajes. Que eso fue medio al final, ¿viste? De todo lo que habíamos grabado. Entramos nosotros como personaje cuando entra el mito de Sísifo, que el mito de Sísifo lo conocemos medio al final también, de terminar la peli, que nos cuenta un amigo que existía este mito. Y nosotros necesitábamos correr un poco el eje. Necesitábamos encontrar un punto de vista más cuidado. Ponele que sea nuestro, digamos, donde no juzguemos, de alguna manera. Y creo que la película logra eso corriendo el eje a dos amigos y no a un profeta. A dos amigos en aventuras y no a un profeta con una bola que va a salvar el mundo, digamos. Entonces, con Néstor a veces era complicado porque... Era complicado programar, esto es un amor, era complicado programar, entonces decíamos, che, vamos a grabar mañana tal escena, que nos servía para, digamos, sin guión, nosotros, viste, eso, vas a filmar, venís, editás, guionás, volvés, es un poco así. Che, bueno, ahora necesitamos esto, vale, buenísimo. Íbamos y nos encontramos con una situación totalmente distinta, que no era lo que habíamos dicho, y che, no, bueno, pero estoy en esta, bueno. Y era un poco todo el tiempo adaptarse, era como un tire y afloje de un poco de los dos lados. Así que, sí. Tengo una pregunta muy importante para hacerte, quizás de las más importantes desde que arrancamos. ¿Por qué no estás tomando vermú si esto se llama Vermú Cine Club? Porque ya me tomé uno y me lo volvieron a llenar. Lo podemos seguir llenando, bien. O sea, por eso no hay ningún problema. Pues si no voy a parecer que soy la única que está tomando vermú, ¿viste? No, hay algo re lindo en esto que dijiste, porque es cierto que al personaje de Néstor, o sea, no se lo juzga, no hay un escepticismo, sino de hecho para mí la palabra que ya le dije es fascinación, o sea, hay algo ahí de admiración. Y yo creo que sería casi imposible sostener una película tanto tiempo si uno no pudiera sentir eso. Sí, ¿no? yo creo que también hay algo de acompañarnos en un mundo que es cruel y es raro y es re loco, porque cuando encontrás algo que te conecta con otra persona y que empezás a tirar para un proyecto en común, sea una película, sea la película que Néstor quería hacer o la que no, o la que nosotros pensábamos hacer que después resultó ser otra cosa,
estás en un proyecto con alguien, compartiendo con alguien, y eso me parece re lindo, y compartiendo con alguien que es distinto a vos, ¿viste? Que es una persona más grande, que vive en otro lugar, que vive de otra manera, y te hace un poco a vos salir de tu mundito y encontrás cosas lindas. Y en ese transitar, ¿descubrieron qué es lo que hace una persona, en este caso Néstor, para que otros la sigan con tanta convicción? Mira, yo creo que él tiene un gran poder de convencer a la gente. O sea, él está muy seguro de lo que hace. Y yo creo que la seguridad en una persona a veces es peligroso, porque Milei es una persona segura de lo que hace, total. Y es muy peligroso. Total. Pero bueno, eso arrastra gente, digamos, de alguna manera. Y me parece que eso es una virtud. ¿Y hubo algún momento en el que ustedes dijeron, ok, acá hay algo? O sea, que capaz dudaron sobre seguir siendo incrédulos. Más al principio, por ahí. Después pasaron 8 años, nosotros teníamos 30 cuando arrancamos. Más al principio, por ahí sí, como, bueno, está esa cosa medio todavía de querer salvar el mundo, ¿viste? Claro. Que es algo más de la juventud. ¿Ya no querés salvar el mundo? Lo quiero salvar, pero veo que es bastante difícil y no creo que se haga con una bola. Ok. Pero sí, hubo, pero no sé si del lado más místico, sino, bueno, hay un lado espiritual, ¿no? Como el lado espiritual del hacer, eso es, me parece que del hacer algo que no tiene un rédito económico al lado y que no estás especulando, porque ese es el tema. Si vos haces algo y no especulás y lo haces por hacerlo y estás convencido, me parece que hay un rédito espiritual ahí que te completa de alguna manera. Y en eso sí confiamos, creíamos y creemos en eso. Sí. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que había una película? Digo, ¿empezaron yendo a filmar a Néstor? ¿En qué momento bueno, aparece la película? No, si es que la película aparece el último año. O sea, de 8 años, la película aparece en el 7º, donde decimos, che, hay una película. Porque además por la pandemia en el medio también nos hizo encajonar un poco la película, porque nosotros somos de salir a filmar, y no podíamos salir a filmar. Entonces, si no salíamos a filmar, no teníamos material con qué hacer una película. Y eso nos trabó bastante, ¿viste? Nos encajonó un cacho la peli. Y al final aparece con esto que te digo, aparece con el mito de Sísifo, que ordena un poco el relato, lo pone a él como un personaje con sentido, que tiene un sentido un poco más amplio que el sentido de ser una persona que empuja una bola, sino como creo que abre el juego. Y aparece con la voz en off de una tercera persona y aparece nosotros como personajes. Y esos 3 elementos son los que terminan de darle forma a la película. Y eso fue el 7º año de estar filmando. De hecho, lo último que fuimos a filmar, no lo vimos a Néstor, porque fuimos a filmar nada más los carteles que aparecen con los capítulos. Que eso fue también porque la primera vez que vamos a grabar, queríamos que sea una película de ciencia ficción cuando él llevaba la bola. Entonces, lo primero que se nos ocurrió en ese momento fue poner un plástico adelante. Diciendo, bueno, esto le va a generar una atmósfera. Y después decíamos, che, mirá lo que hicimos, pusimos un plástico adelante, tenemos tomas que están buenísimas con este plástico de mierda que hacemos. Y eso fue un desafío también de la película, encontrar de alguna manera que eso siga funcionando, porque además las tomas que teníamos grabadas con ese plástico eran imposibles de repetir, porque era cuando tiraba la bola, era imposible. Entonces un poco también el desafío fue, bueno, ¿cómo entra este plástico? Más que nada justificado para nosotros, ¿no? Como por qué este plástico forma parte de la película. Y eso también lo encontramos un poquito... Y eso es re loco, porque lo encontramos un poquito al final de la película. Y también lo empezamos a encontrar, que esto es lo lindo de estas películas también, es que cuando las mostrás, la empezás a entender vos también, ¿viste? Porque vos vas a buscar la peli y nada, la tenés, la armaste, todo, la presentás bárbaro. Pero la devolución de la gente te empieza a completar un poco esos huecos que están ahí y nada,
Yo creo que eso, la película toma forma y toma sentido cuando se la mostrás a un otro y hay una devolución. Por eso es tan lindo que haya charlas en los cines después de las películas y devoluciones y debates, que me parece que es bárbaro. Sí, yo de hecho me preguntaba si este plástico verde era como la única manera de poder ver o de poder entender la fe o este mundo de Néstor, ¿no? Como si hubiera la necesidad de que algo esté mediando esa mirada. Bueno, claro, un filtro. Era un poco eso, era un poco este filtro, que es un poco el filtro de la incredulidad también. Y en definitiva es el filtro con el que todos miramos el mundo. O sea, todos miramos el mundo con un filtro y bueno, este es verde. Me gusta que sea verde. Yo también después me preguntaba si no tenía algo que ver también con la esfera, pero no, entonces. Sí, también tenía que ver con la esfera, obvio, porque bueno, era el mundo, nosotros en ese momento pensamos de construirlo, bueno, con el plástico, el verde, como que la atmósfera de la película de ciencia ficción que nosotros nos imaginamos al principio, era eso, era de plástico y verde. Claro. Y la voz en off tiene algo como para mí como en algún punto televisivo y después como que también trae a la película el humor. Sí, trae el humor, afloja mucho la película. Que sea en tercera persona también le da como algo de cuento. De aventura, de fábula también, Totalmente, ¿no? Es como, sí. totalmente. Sí. Son dos amigos queriendo hacer una película y eso creo que lo refuerza mucho la voz en off. Y después el neutro, que habla en español, es Dani, es un amigo nuestro español. Y creo que eso también un poco yo al menos lo sentí después. Es como un GPS también, ¿no? Como algo que está ahí como que va indicando, pero a la vez va contando, porque sabe más que todos y es como el que va ordenando un poquito la aventura, digamos, y va hablando un poco de los personajes, de lo que sienten. Sí. Sí, está ahí entre la aventura y la peregrinación también. Sí. Para mí hay algo, o sea, coquetea un poco entre lo solemne y el humor. Bueno, creo que el humor lo que viene a cortar un poco lo solemne, sí. Y pone lo solemne en otro lugar. Me parece que lo eleva un cachito. Y si la voz en off y el mito de Sísifo aparecen en el año 7, 8, ¿cómo se sostiene tanta incertidumbre? O sea, pasa el truco, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se convive con esa incertidumbre? No, es terrible, tratando de hacer otras cosas, porque sí, es como, no sé, tocando el piano, tomando vino, no sé. No, bueno, sí, es tratar de buscarla, ¿viste? Como encajonarla un cacho, también es eso, es tener paciencia y en algún momento va a aparecer. Es como todo, me parece que en un momento aparece después algo. Después si te gusta, no te gusta, lo importante es que te guste. Bueno, pero igual incluso creo que aparece algo que te guste después. Pues bueno, cómo llega a los espectadores y qué genera el resto ya no depende de vos, digamos. Entonces, sí, obvio, ahí es otro mundo. Es otra cosa. Ya la película se desprende también de uno. Sí, pero bueno, esta película un poco, y esta forma de hacer películas, un poco lo que hace también es trabajar eso, ¿no? Trabajar esa paciencia y ese no desesperar. Que a la vez también te da algo que tenés un proyecto, ¿viste? Y después cuando se termina, después de 8 años... Es un bajón. Mal. Es un bajón. Mal, entonces no querés terminarla. No, sí. Yo cada vez que termino un proyecto me agarro una depresión, claro. O sea, nadie me saca de la cama, claro. Es una tristeza absoluta. Totalmente. Entonces, pero igual entre la película anterior y Los Incrédulos arrancaron bastante rápido. Sí, arrancamos rápido. Sí, de hecho arrancamos sin haber terminado la otra. No me mientas, tan triste tampoco estuviste. No estuve triste, no, para nada. Pero bueno, pasó mucho tiempo y sí, no sé, tuvimos que trabajar mucho la paciencia. ¿Y ese proceso como de reescritura en el montaje les indicaba también qué cosas salir a filmar? Sí. Y más que nada también al final, porque al principio teníamos tanto material que tratábamos de montarlo y funcionaba hasta cierto punto y en otro no. Pero sí, creo que la única guía posible que tenés en estas pelis es el guión que haces en la edición, digamos, no tenés otra. ¿Y hay alguna escena que te haya o les haya dolido soltar? ¿Que no pusimos?
No, vos sabés que creo que usamos casi todo lo que teníamos. Ok. Sí. Solo una no usamos, pero porque no nos gustó, en realidad, que estaba buena porque era... Justo agarramos cuando estaban haciendo el censo a Néstor. Y Néstor hace una descripción de su personaje en el censo, lo cual es muy lindo, porque él habla de eso, su científico, bla, bla, y no la pusimos porque, bueno, no nos gustó y no creo que no aportaba al final de la peli, pero era algo muy lindo que estuvimos ahí en, che, esto va o no va, y pues al final no fue. Y después, no sé si hay una respuesta para esto, pero ¿qué diferencia encuentran ustedes entre creer y querer creer? Me parece algo también que los motivó a ir detrás de Néstor. Mirá, yo creo que querer creer te da como una cierta distancia, y me parece que está bueno a la hora de poner una cámara, porque no te mandás de lleno y sos tan impulsivo. Me parece que la cámara tiene algo que te pone de este lado, donde te permite un poco recalcular algo, ¿no? Qué mostrar, qué no mostrar, cómo mostrarlo. Y yo creo que un poco la diferencia está ahí, en que queríamos creer. Y nada, y eso creo, me parece, encontrarle el tono a la película y que sea lo más respetuosa posible. ¿Y ahora creen ¿En qué? en Néstor? ¿En Néstor? Sí. Como te dije, yo creo en Néstor en su ímpetu de hacer, de ir para adelante con algo que no tiene un rédito y que no es económico. En eso creo y creo en el rédito espiritual y creo en la obra de arte, porque también un poco es medio un artista él, ¿viste? Si lo pones, también puede ser calificado como un artista que lleva una instalación desde una Esa montaña. esfera es una obra de Por arte. eso, es una instalación que llevó de una montaña, hizo un omnipuerto con Sí. piedras, la sacó de ahí, la llevó a un pozo. Entonces hay algo de eso, ¿no? Como del arte cuesta arriba, que a todos me parece que o a la generación nuestra, que no estamos tan apoyados por un Inca y demás, y no tenemos tanto dinero para hacer películas, o lo que sea, me parece que es como una fuente de esta inspiración, ¿viste? ¿Y ahí cómo encuentran el tiempo de trabajo para dedicarle a la película en este contexto de precarización también que estamos? Sí. Mira, nosotros tenemos la suerte de tener los equipos porque tenemos una productora, una empresa que laburamos con empresas y bueno, eso nos permitió comprar cámaras. Entonces, tenemos los equipos. Y el tiempo ahora lo tenemos porque, porque no hay Porque trabajo. no hay nada. Qué triste. Bueno, volverán tiempos mejores. Sí, Hay que creer. Sí. Pero bueno, no, siempre te haces el espacio, ¿viste? Como siempre te encontrás el lugarcito como para poder hacer eso que te gusta tanto. ¿Y en qué momento se deja de filmar? Porque después de filmar tanto tiempo, ¿hay realmente una situación, no sé, eso, el momento que vos decís como, ok, la película ya está, o simplemente se abandona o se deja de filmar? Y yo creo que depende bastante de la peli. En este caso, nada, nos cansamos en un momento. Ok. Sí, es esto. Es esto y es esto. Y yo creo que también nos cansamos porque la encontramos. Porque estuvimos tanto tiempo donde decíamos, che, bueno, no podemos volver más a filmar, porque además, claro, te cuesta guita, te cuesta tiempo, un montón de cosas. Y nosotros nos decimos que nos cansamos, pero yo creo que la encontramos y dijimos, bueno, listo, hasta acá. Y después cuando empieza su recorrido, se vuelve, digamos, como se termina ese cansancio y hay algo como de la motivación que vuelve a florecer. Sí, pero no te cansás de la película, te cansás de ir a filmar. De ir a filmar. Sí, porque después la película empieza a revivir otra vez, porque una vez que entra en edición y en edición más, la última edición, vuelve a revivir y en cada proyección vuelve a revivir también. Y es re lindo porque cuando vuelve a revivir, porque vuelve con otros matices, vuelve en otro espacio, en otro momento de tu vida y con personas que la ven
y nada, y que tenés devoluciones y que está buenísimo la forma en la que revive. Todo el tiempo me parece que cada vez que la proyectás, vuelve como a revivir. Hace poco proyectamos El Árbol Negro en un ciclo de unos chicos de la UBA, y también fue una película que habíamos proyectado, que habíamos terminado hace mucho y que la última vez que la había visto, o sea, 7 años. Y revivió de nuevo, ¿viste? Y decís, mirá, claro, es re lindo. Es lindo Es eso. lindo, lo de proyectar las películas es hermoso. Con gente es re lindo. ¿Y qué devoluciones tuvieron de Los Incrédulos? Y tuvimos un poco de todo, pero en general fue una película que nos sorprendió de cómo entró en la gente. La gente la pasó bien, la pasa bien viéndola. Que es muy divertida la película. Claro, Digo, es una sí. pequeña joyita. Sí, la verdad que eso nos re sorprendió, que che, mirá, entró bien. De hecho, la estrenamos en Colombia, y en Colombia también, ¿viste? Como dijimos, che, bueno, no sé qué onda, venimos de Colombia. Tampoco son tan distintos a nosotros. Entonces, como que, nada, entró re bien ahí también. Y las devoluciones estuvieron buenas. Sí. ¿Cómo se hace para que gente vea tu película? Digo, tu película Los Incrédulos o cualquier película, ¿no? O sea, va más allá de cómo hacemos para que la gente vea cine. Y para que suceda eso tan hermoso de que se proyecte y que pasen cosas. Y el tema son los espacios. Estaría buenísimo un par de cinematecas acá en Capital, estaría re bueno. Porque yo creo que si vos das el espacio, la gente va. No creo que el cine, ¿viste? Como dice, no, se haya muerto, para nada. Para mí el cine como espacio y como ritual, para mí eso va a vivir para siempre, digamos. Pero bueno, también es muy difícil porque necesitas plata y un lugar. Yo creo que después la gente se copa. Nosotros todo el tiempo nos preguntamos, bueno, también a través de la plataforma, ¿no? De algo que se mueve, es un poco eso. ¿Cómo se hace para que el cine llegue también a la gente y que la gente la vea y la difunda? Y un poco es la misma pregunta que te hice respecto a Néstor. Bueno, ¿por qué la gente sigue a Néstor? ¿O cómo hace Néstor para que la gente lo siga? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros y nosotras para que la gente vea nuestras películas? Que sin duda que están buenísimas. O sea, tenemos una historia en nuestro país de un cine que es alucinante. Y por más que comparto como vos que el cine no murió, de todas maneras cada vez se vuelve más difícil. Digo, está complejo llenar las salas. Sí, totalmente. Sí, está complejo. Sí, hay una generación rara que nosotros somos de, no sé, somos de otra generación y no tengo idea, ¿viste? Cómo es que se está consumiendo. O sea, tengo idea y no me gusta la forma en que se consume, digamos. Sí tengo ideas y no me parece. A mí no me gusta que digas que somos de otra generación. Bueno. O sea, estás diciendo que somos viejos. No somos viejos, pero creo que no somos la generación, igual mejor, ¿no? Pero la generación en la que el mundo quiere cautivar, digamos. Que en definitiva la quiere cautivar porque tiene un rédito económico. No somos los pibes de 25 o de 30 que son los que mueven un poco con guita y demás. Somos en ese sentido, creo que otra generación y porque nacimos también con otra cosa. O sea, yo el celular tuve a los 25. Entonces, yo no puedo ver una serie que está grabada, no la puedo ver. Y yo sí entiendo que se están haciendo y me parece válido, pero a mí no me gusta. No sé. Bueno, entonces nos tenemos que poner muy creativos. Bueno, es un poco lo que estamos haciendo acá. Nos juntamos a tomar vermú para tratar de hablar de cine, de lo que nos gusta y convencer de que la gente mire nuestras películas. Sí. ¿No? Sí, eso me parece una gran idea, algo que se mueve me parece re lindo y también me parece muy bueno que sea una película, porque además la oferta gigante es un poco parecido al escroleo y un poco que no te quedás con nada y que
Y yo a veces, incluso a veces me encuentro, abro una plataforma y hay 1000 películas y no me termino mirando ninguna. No, después también que el algoritmo que supuestamente te conoce y al final terminas mirando siempre lo mismo. O sea, te Sí. miras todo igual. Eso sí a mí me parece devastador. Sí. Y que haya alguien que, bueno, que esté pensando, o no que haya, digo, sí, que haya alguien que esté pensando, pero también eso, que una película tenga un espacio y que de alguna manera también se simule esa cartelera, ¿no? Y poder encontrarnos como el momento de decir, bueno, no, acá podemos también recrear el ritual de ir al cine, adoptando nuevas formas, pero bueno, recrearlo de alguna manera, digo, tomarnos el tiempo de ver la película, pues si no, sí, es como todo un escroleo constante. Infinito, infinito. Y que no te quedas con nada, además. No es una tortura. Como a mí me pasa siempre, cuando me dicen, vamos a mirar una película y es como media hora hasta ver, ok, ¿qué miramos? Sí. Y después uno dice como, ay, bueno, no fui al cine porque, no sé, me quedaba lejos o tardaba un montón en ir. Pero estuviste 40 minutos scrolleando a ver qué película elegís. Sí. Eso es bastante tremendo. Gracias. Me gusta que repita, ya se le toca apurar entonces, al principio, ¿viste? Al Me principio había te olvidado dije... que estaba. Dije, mirá vos, estaba acá. No, es que esto es así. Es un rato para pasarla bien también. Yo quiero igual volver un poco a la esfera, porque yo Sí. quedé como muy fascinada con la esfera. Y también me parece que la esfera es como un gran personaje, o sea, es otro Sí. personaje. O sea, están los Sí. incrédulos, está Néstor y está la esfera. Sí. ¿Qué pasa con la esfera hoy en día? Con esa esfera en particular que pasa sí. hoy en día, No, otra no me interesa, solo me interesa. esa hoy en día está en el templo de Néstor, allá en San Marcos. Él hace visitas guiadas por el templo y así que está ahí como una especie de trofeo en la entrada de su predio. O sea, que Néstor sigue ahí y ustedes van a verlo. Ahora hace bastante que no lo vemos, yo hablé hace no tanto. Está siempre con proyectos, Néstor, así que ahora está con un proyecto de unas palmeras. De Palmeras. dátiles. ¿Palmeras qué? De dátiles. De dátiles. Sí, tiene como... Ok, Más Néstor va por todo, ¿viste? Entonces tiene 500 palmeras. ¿no? claro, No tiene 2. claro. Es espectacular. Bueno, ahí hay otra Sí. película capaz. Sí, y la bola esta, bueno, la bola es un poco también el hacer la película, ¿no? Hacer una película es como mover una bola a una montaña. Es que sí. Digo, de hecho, ahí iba en algún punto Néstor corriendo o arrastrando esa bola, y ustedes también. Digo, él está haciendo lo mismo que hacen ustedes con una película durante un montón de años. Sí. No sé si hay otra cosa a la que se le pueda llamar un acto de fe como ese. Sí. Sí. Es un muy lindo acto de fe, Sí. de hecho. Sí. Sí, y la bola como personaje también, sí, hay un acierto y una decisión de ponerla como personaje y no solo que sea una bola que está ahí, o sea, le decidimos darle vida, digamos, un poco de alguna manera. ¿Cómo quedaron después de arrastrar esa bola? Yo con una hernia de disco, de verdad. Posta. Sí, de verdad. Espectacular. ¿Y el resto? No, el resto no, parece que no. Yo tuve una hernia de disco. No, es tremendo. Sí. Es que 1000 kilos. Sí, Es como, sí, sí. es un montón también. Sí. ¿Crees que Néstor sabe realmente por qué es lo que lo mueve y por qué se mueve él? No sé. La verdad que no sé. Yo calculo que debe ser un poco, o creo que debe ser un poco que necesita un proyecto en su vida que todo el tiempo lo mantenga en movimiento, digamos. Porque además es un chabón grande, ¿viste? Y nada, y se mueve como un pibe. Y la verdad que yo creo que esa vitalidad la tiene por estos proyectos que encara. ¿Y ustedes por qué o para qué hacen películas? Yo creo que un poco para salir un poco del día a día, como para encontrarte
con algo que te ponga en otro lugar, ¿viste? Como que te cuestione un poco, como conocer otra realidad. Y la verdad que hay algo de hacer películas que cuando las terminás es hermoso, es un éxtasis muy grande, muy, muy lindo. Yo no sé si hay algo que se compare me imagino que sí, pero en mi caso... ¿Cómo puedes describir ese éxtasis? Para los que no tienen la fortuna de terminar una película. Sí, creo que es una cosa de entre emoción y felicidad y tristeza y es como una mezcla de todo, me parece. Sí, ayer hablaba con un amigo que es músico y me decía un poco lo mismo, ¿viste? Como, terminar una canción es como, o sea... Así que no sé si tiene palabras muy específicas para describirlo, pero es más que una sensación. Pero nada, eso, hacemos películas un poco, y hacemos este tipo de películas un poco para lanzarnos a una aventura y ver qué encontramos. Lo real también es que, aunque estamos más grandes ahora, lo voy a decir de nuevo. Porque te digo, mira, nosotros por ejemplo, el Árbol Negro teníamos 25 años, entonces estuvimos durmiendo en una escuela 3 meses. Buenísimo. Claro, eso ya no lo Yo puedo hoy a los hacer. 40 no lo hago porque además tengo una hernia de disco. disco. No, pero hay algo de eso, ¿viste? Y con esto y con la película anterior también lo mismo. Entonces uno va creciendo y va poniendo prioridades en otro lugar, y que me parece bien. Y bueno, no, gracias a Dios igual que hicimos esas películas en ese momento de la vida, porque hoy no las haríamos de esa manera. Ok, pero sí las harían. Ni hablar, pero no de esa manera. O sea, no, pero porque no nos daría el cuerpo, ¿eh? No nos daría... Porque posta es como subir la montaña y todo, todavía tengo estado para subirle y demás, pero no sé si tengo las ganas ahora. Igual con la hernia de disco no te veo empujando la fera. Como me parece muy complicado. Muy complicado. Mira que es linda, como que te dan ganas de seguirla y uno va medio como zombie. O sea, hay como una... O sea, yo siento que... No sé, que estoy obsesionada también de alguna manera con la fera, porque además es linda estéticamente, Es muy o linda, sea, es sí. bella. Sí, es muy linda. Es bella. Es muy linda. Cuando le pega el sol es más linda todavía. Bellísima. Sí. O sea, sí. Bueno, hay una escena, pero pasa que no quiero spoilear, porque la idea es un poco que nosotros hablemos acá de la película y de todo, para que la gente la vea. Pero vos sabés que hay una escena que a mí me dolió un poco. Te imaginarás cuál es. Me imagino. Pero bueno, lo dejamos así para que... Dale. Sí, quien nos escuche o quien nos vea vaya corriendo a ver la película. Después de filmar durante tanto tiempo a alguien llevando de alguna manera una misión imposible, ¿cuál es la misión imposible que persiguen ustedes como cineastas? Te maté. Sí, porque no creo que sea una misión imposible lo que perseguimos. Incluso la de Néstor no creo que sea una misión imposible. Y lo que perseguimos un poco es como ver un poco un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Como esto de salirte un poco de vos y de salir un poco de tu mundo y de salir en principio de esta ciudad también, como que no tiene, esta ciudad tiene la particularidad que no tiene horizonte como muchas ciudades, no ves el horizonte, eso es como terrible para mí. Pero salir en busca de algo que no sabes qué es maravilloso. Sí, es muy divertido. Es maravilloso. Sí. Y yo creo que eso tiene un poco hacer cine de esta manera, como salir a buscar algo que no sabes con qué te vas a encontrar. Y es re loco porque pasan cosas. Pasan cosas. Vos pones una cámara y confías en la imagen y pasan cosas. O sea, no es que... Pero tenés que hacerlo. Si lo haces, pasan.
Es muy probable que pasen. Puede que no, obviamente, pero sí es muy... De 10 veces que vas a filmar, una algo va a pasar. Sí, estoy segura. Además te expones Siempre. a situaciones extraordinarias. Sí, totalmente. Incluso filmando a tu abuela, digo, pueden pasar cosas. Este cineasta Alan Berliner ¿no? Que él decía, y es re lindo lo que decía, en Doc Montevideo, una vez estuvimos allá y él fue a dar una masterclass, y él decía como, todas las personas son interesantes para hacer una película. Y es verdad, y en todas las vidas hay magia, y en todas las vidas hay como cosas de las que aprender. Y me parece que si vas con respeto y con ternura, me parece que podés lograr cosas como estas, que te cuestionen un poco y que te pongan un poco en otro lugar y que te den un rédito espiritual del que hablaba hoy. Es un acto de fe. Es un acto de fe, totalmente. Totalmente. Bueno, yo brindo por eso. Salud. Salud. Bueno, me encantó charlar con vos. Vamos a ver cómo nos va. Esta Gracias, es igual. la primera vez que hago esto. Bueno, vamos a ver. A mí me encantó. A mí también. Ojalá que nos siga haciendo... Nos trataron muy bien. Gracias. Nos dieron vermú. Gracias. Bueno, gracias. A vos. Bueno, muchas gracias a todas y a todes y los esperamos en Algo que se mueve para ver Los Incrédulos.